Agenda política. Y mira, no pudo haber mejor preámbulo que tener a Fernando Ávila con nosotros aquí en el estudio para que nos ayude a comprender la agenda política. Fernando, ¿cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Siempre con un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. Pues llegó el día del presidente, ya lo decía Gerson. ¿Llega el día del presidente? ¿Regresa el día del presidente? Me parece que no. Fíjate que contrario a lo que quizá podía suponerse en un inicio, la realidad es que reconozco que yo también consideré, supuse que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asistiría precisamente a la apertura del periodo ordinario de sesiones, retomando precisamente este ritual respecto de la presentación del informe mismo en la Cámara de Diputados. ¿Por mayoría? Por mayoría, digo, finalmente hasta el control del partido mayoritario en este momento que corresponde al presidente de la República, y por supuesto quizás se daban las condiciones políticas que en otros momentos obligaron de alguna manera precisamente a romper con esta tradición que, bien es cierto, también en su momento se discutió, no está establecida como tal en la República. Es decir, el presidente está obligado a entregar un informe por escrito del estado que guarda la Administración Pública Federal. Sin embargo, en ningún momento en la Carta Magna se prevé que asista personalmente a la Cámara de Diputados, en este caso, a hacer la entrega del mismo y, por supuesto, a dirigir un mensaje político. Esto fue una circunstancia que se comenzó a desarrollar, lo veíamos incluso en unos minutos con el extraordinario análisis que sea histórico respecto a cómo han ido evolucionando los informes presidenciales, pero me parece que, insisto, este era un buen momento para que el presidente de alguna forma pudiera retomar esta tradición, insisto, de hacer la presentación dentro de lo que es el recinto del Congreso de la Unión. En paralelo, define cambiar un poco el modelo que se había estado desarrollando en los últimos años, en cuanto a que primero se entregaba el informe presidencial en la Cámara de Diputados por el secretario de Gobernación, y posteriormente venía el propio mensaje político que emitía el presidente de la República. En este caso cambia un poco el esquema. Emitirá primero su mensaje político y posteriormente vendrá la entrega oficial dentro de lo que es la Cámara de Diputados. Sin embargo, sí no deja de ser relevante, uno, evidentemente, escuchar lo que el propio presidente de la República mencionará en este mensaje político dentro de unas horas, y segundo, por supuesto, el análisis ya en pleno, en forma de lo que representa el propio informe presidencial. Oye, Fernando, y como facultad del presidente de la República, hubo modificaciones a las leyes hace algunos años, y el presidente tiene la capacidad de enviar una iniciativa preferente cada que inicia el periodo de sesiones, que se instala el periodo de sesiones. Para esta ocasión, ya se habló, ya lo dijo la propia Olga Sánchez Cordero en la reunión que tuvo con los legisladores de Morena, será el tema de la amnistía. Mucho que detenernos a la plática, por y a la supuesto, discusión y al análisis, alguna, ¿no? Sin duda alguna. Hay que conocerla primero. Hay que conocerla. Es que ese es el punto medular. Mira, regularmente, cuando se presentan iniciativas en general, y desde luego tratándose de una iniciativa preferente, a la cual, como bien señalas, el presidente tiene derecho al inicio del periodo ordinario de sesiones, se genera mucha expectativa respecto a cómo vendrá la iniciativa como tal, y después viene, por supuesto, el factor político. Es decir, desde luego que los opositores, las bancadas opositoras al presidente en turno, cuando se ha ejercido esta atribución, esta facultad, pues señalan sobre todo estos contrapesos políticos que puede llegar a tener como tal la iniciativa. Sin embargo, el análisis formal, el análisis profundo que puede llegar a tener ya la presentación misma, y desde luego la manera en que el propio legislativo haga las adecuaciones y modificaciones, pues es la parte más relevante. A final de cuentas, esa es precisamente la labor y el sistema de elaboración de leyes. En este caso particular, recordemos, le corresponde, por supuesto, la formulación al propio Congreso de la Unión, tiene esta atribución también el presidente de la República, y la discusión que se genera en las cámaras a partir de la presentación que se hace de estas iniciativas es lo que resuelve o resulta como tal las leyes al final. La discusión que tengan los grupos políticos, y sobre todo con lo que está pasando dentro del Congreso, por ejemplo, particularmente en la Cámara de Diputados, en esta posible, muy probable rompimiento quizá de relación que se estaba llevando a cabo dentro de las distintas bancadas, a pesar de la mayoría que hoy tiene Morena, requiere, por ejemplo, en el caso del Senado de la República, un equilibrio, un acompañamiento importante de los demás partidos. Entonces, a partir de lo que se resuelva en los próximos 5 días en torno a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, bueno, podremos ver también qué tanto se profundiza en el análisis de la propia iniciativa y el derrotero que finalmente seguirá. Fernando, deteniéndonos en esto, en el gobierno de la propia Cámara de Diputados, ¿qué ves? ¿Un incumplimiento, un rompimiento de la palabra que habían acordado en el 2018 vía la dirigencia, o el coordinador Mario Delgado había acordado con la gente del Partido Acción Nacional que a ellos les tocaba presidir este periodo, este inicio de sesiones?
y lo que ocurrió el día de ayer, que se queda Porfirio Muñoz Ledo, que no consiguen la mayoría de los panistas. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, finalmente la solución es tal como se está, por supuesto, desarrollando. En caso de que no hubiera una mayoría, que no se pudiera definir al nuevo presidente de la mesa directiva, la actual mesa directiva continúa hasta en tanto se pueda llegar a este acuerdo, que son estos 5 días precisamente para poder resolverlo políticamente. ¿De qué se trata? No olvidemos que el gobierno de la Cámara de Diputados también ha sufrido un cambio importante en su estructura, precisamente a partir de la llegada de más fuerzas políticas a la propia Cámara. Anteriormente, de pronto nos parece que la historia ha ido demasiado rápido, tiene demasiado tiempo, pero hace apenas 20 años la Cámara de Diputados era gobernada por un solo partido político, ¿sí? Prácticamente no existía la oposición y en consecuencia, desde luego, permanentemente el presidente de la mesa directiva pues, era del mismo partido. A partir de la rompimiento de esta hegemonía y que Muñoz Ledo contesta el primer informe, ¿no? Siendo opositor. En el caso de Miguel de la Madrid, cuando Miguel de la Madrid está dando su último informe de gobierno, Muñoz Ledo es aquel que le interpela. La primera interpelación a un informe presidencial es de Porfirio Muñoz Ledo, precisamente siendo senador él, arribando al Senado en la apertura del periodo ordinario de sesiones, y el último informe del presidente, entonces presidente Miguel de la Madrid. Y por supuesto, todo el punto del gobierno de la Cámara de Diputados anteriormente solamente recaía en la presidencia de la mesa directiva. Después viene la necesidad de conformar esto que es la Junta de Coordinación Política como tal, en donde realmente se están tomando buena parte de los acuerdos políticos. Y es parte de este esquema la presidencia rotativa de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y que finalmente es un acuerdo político. Más allá de cómo se haya estructurado este acuerdo político, lo cierto es que finalmente, si bien es cierto, valga, que deberíamos estar pugnando por el cumplimiento de estos acuerdos, habría que revisar cuáles son los factores o cuál es la esencia misma del acuerdo que se llegó en su momento para que este se mantenga o eventualmente se cambie como acuerdo político. Hay que señalar que en este caso la propuesta como tal de la presidencia para el Partido Acción Nacional no alcanzó los votos suficientes dentro de la Cámara de Diputados, y que de alguna manera podría también hablarse de que no se hizo el trabajo el trabajo de cabildeo, el trabajo político, de amarre político al interior de las propias fracciones, para que esto precisamente pudiera arribar en torno a lo que había sido el acuerdo político dentro de la Junta de Coordinación. Pues vamos a estar muy al pendiente y ver cómo inicia, ver primero lo que informa el presidente de la República y ver qué pasa al interior de la Cámara de Diputados. Son estos elementos importantes para no confundirnos. Primero, desde luego, el mensaje político del presidente en unas horas. Posteriormente, el análisis como tal del informe presidencial, que no es lo mismo. Una cosa es el mensaje político que emita en unas horas, ahorita en la mañana, 10:30 a 11, y posteriormente lo que es propiamente ya en forma el informe presidencial. Y desde luego, cómo se resuelve esta, no lo llamaría formalmente crisis, porque técnicamente hablando no lo hay, pero sí este desencuentro político que está generando al interior de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se resuelve? Yo no percibo que pueda presentarse una parálisis legislativa, toda vez que finalmente Morena tiene la mayoría en la Cámara. No hay riesgo real de que se paralicen los trabajos, pero sí que se dificulten de alguna manera en cuanto a los acuerdos políticos que están generando en ambas cámaras. Esa sí es una realidad, y bueno, lo importante es cómo se va a ir decantando este elemento, y sobre todo cómo se va perfilando, por supuesto, ya en forma el segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues vamos a estar muy al pendiente, Fer, gracias, y la próxima semana pues hablamos del informe, a ver por supuesto, a ver cómo funcionó, cómo fluyó, y sobre todo los puntos sin duda alguna relevantes que se presentarán en unos minutos más. Y veremos qué pasa, por ejemplo, con los secretarios de Estado. Con otras administraciones era muy común a nosotros como medios de comunicación acercarnos a secretarios de Estado, porque eran los que rinden el informe del informe a los medios de comunicación. Hablabas con el secretario de Comunicaciones, con el secretario de Turismo, con la secretaria de Economía, vaya, con todos los que tienen una agenda importante, y como medio de comunicación te acercabas a ellos y daban entrevistas, muchas, claro, porque eran los que salían a difundir los logros del gobierno. Ahora es muy difícil que alguien te dé una entrevista, porque es así, es una estrategia que ellos tienen. La estrategia de comunicación es muy clara. Es complicadísimo que un secretario de Estado te dé una entrevista. Sin embargo, vendrá también un elemento interesante, porque recordemos que precisamente como fruto de la presentación del informe presidencial viene la glosa del informe, en donde suele precisamente convocarse a los secretarios del despacho, a los secretarios de Estado, a que amplíen al Congreso, precisamente a que amplíen la información que se presenta en el informe, a que aclaren las dudas que tengan los legisladores. Entonces, será también un elemento interesante cómo se puedan dar esas comparecencias frente al Congreso de la Unión respecto de los colaboradores del presidente. Pues ya quedamos, Fer, gracias. Un enorme gusto, Jaime, excelente domingo. Fuerte abrazo, Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Vamos a pausa, 9:16, volvemos.